Buenos días, bienvenidos a todos. Ya parece que se han solventado los problemas técnicos que nos hemos encontrado esta mañana. Nuestros maravillosos técnicos ya lo han arreglado. Damos muchas gracias a Dios por ellos, por tenerlos. Así que un saludo a los que nos estáis escuchando desde casa, bienvenidos también. Y vamos a tener este tiempo, como cada domingo, delante del Señor, dándole gracias por su obra de salvación a nuestro favor, a favor de todos. Pero bueno, nosotros hemos tenido la suerte de poderle conocer, ¿no? Y reconocer como nuestro Dios y Señor. Vamos a pedir su ayuda en esta mañana. Vamos a ponernos en sus manos en oración. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos de nuevo en esta mañana para recordar a tu Hijo Jesucristo, para darte gracias, para adorarte y bendecirte y proclamarte, Señor, como el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra esperanza y el que controla todas las cosas. Gracias por haber dado la vida de tu Hijo en la cruz a nuestro favor y de nuevo estamos dispuestos a recordarlo y adorarte por ello. En tu nombre, amén. Vale, pues voy a empezar compartiendo una noticia. Es una noticia un poco ya pasada, creo que del mes de abril. Seguro que la recordaréis porque tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación, especialmente españoles. Se trata de la publicación del patrimonio de Su Majestad el Rey Felipe VI. No sé si os enterasteis cuando salió la noticia según esta publicación, pues supimos que el rey de España tiene una fortuna, una presunta fortuna, que asciende a 2.573.392 euros con 80 céntimos. Son importantes los céntimos también, ¿vale? Bueno, para que no nos dé un mareo así, sabiendo lo que tenemos en nuestras cuentas corrientes, vamos a redondear esta cifra en 2.500.000 euros. Claro, cuando uno piensa en esto también tiene en cuenta de que estamos inmersos en plena campaña de la renta. Yo no sé si la has hecho ya. Tienes este mes, junio es el último mes para hacer las cuentas con Hacienda, ¿no? Y precisamente, como estamos en esta campaña de la renta, pues se me ha ocurrido hacer público también mi patrimonio. Así que en esta mañana te voy a explicar lo que yo tengo. Si me equivoco y en vez de patrimonio digo matrimonio, que es posible, no me hagáis caso, es patrimonio lo que quiero compartir. Vale, calcular mi patrimonio. Para ello tenemos que tener o tomar, mejor dicho, como referencia la cifra del patrimonio del rey Felipe, 2.500.000 euros. A estos 2.500.000 euros lo multiplicas por su doble. A la cifra que te dé, esa cifra la multiplicas otra vez por su doble. La cifra que te dé la vuelves a multiplicar por su doble. Y así sucesivamente, no os voy a cansar. Lo que dure la calculadora y lo que dure vuestra capacidad de calcular, ¿vale? El resultado final, si eres capaz de llegar a él, ese es mi patrimonio. Y quizás estaréis pensando que en esta mañana no tengo la cabeza en su sitio, y es posible que me la haya olvidado en mi casa, o que estoy exagerando de una manera inaudita. Pero déjame decirte que no es así, que estoy plenamente consciente, creo, de lo que os estoy diciendo, y estoy plenamente seguro, porque este dato no me lo he inventado yo en esta mañana para entreteneros un poquito, ¿no? No sabía qué contaros y os cuento esto. Es un dato público, es un dato que está registrado en un documento, como digo, público.
un documento fiable, un documento que tiene 2000 años de antigüedad. Y es un documento que siempre ha respetado la ley de la transparencia y que no ha sido alterado hasta la fecha. Y que además atestigua lo que os estoy diciendo, el dato de mi patrimonio. Te voy a decir dónde está. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 23. Aquí tenemos el documento que lo atestigua. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 21. Primera Corintios 3, 21. Dice, así que ninguno se jacte en los hombres, dice el apóstol Pablo, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas o Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y aquí descubro dos cosas. La primera es que se me ha olvidado declarar este patrimonio a Hacienda. Esto no os lo digáis, esto lo cortas, el técnico de sonido, que si no me dan palo. Y lo segundo que acabo de descubrir es que todo este enorme patrimonio que tengo, lo tengo que compartir contigo. Porque el apóstol Pablo ha hablado en plural. Todo es vuestro. No hay exclusividades. Así que tú también tienes este enorme patrimonio. Y ahora veremos en qué consiste. Pero antes un breve apunte para entender por qué el apóstol Pablo está hablando acerca de estas cosas, ¿no? Ya sabéis que la iglesia de Corinto a la que escribe pues, fue fundada por el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 50, en lo que se conoce como su segundo viaje misionero. Y según el libro de los Hechos, capítulo 18, el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Corinto como mínimo 1 año y 6 meses, trabajando en la iglesia. Después de él se marchó y el peso pesado, vamos a decirlo así, que trabajó en la iglesia de Corinto fue este pastor que aparece aquí llamado Apolos, que era un gran comunicador y además tenía un gran conocimiento bíblico, un conocimiento bíblico extraordinario. La iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto, la iglesia cristiana, se caracterizaba por ser una iglesia numerosa y una iglesia muy bendecida, con dones y ministerios espirituales. Pero con el paso del tiempo también la iglesia de Corinto fue paradigma de, ay madre, iglesia problemática, iglesia con problemas internos, ¿no? No había pasado mucho tiempo, quizá unos 5 años, cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta en respuesta a otra que le habían enviado. Y como digo, en la iglesia cristiana de la ciudad de Corinto, entre otros problemas que habían surgido, habían también surgido divisiones entre ellos. Se habían dividido en bandos. Al final, unos solo aceptaban, por los problemas que había, la autoridad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque él fue el fundador de la iglesia. Pero otros decían, no. Aquí realmente la que vale es la autoridad de Apolos, porque el que se ha currado a la iglesia, el que ha estado trabajando realmente mucho tiempo entre nosotros, ha sido Apolos. Y aquí solo aceptamos lo que diga Apolos, no queremos saber nada más de los demás.
Además, Apolos era mucho más agradable en el trato que el apóstol Pablo, que parece que era un poco brusco. Otros preferían al apóstol Pedro. No, la autoridad realmente apostólica la tiene Pedro, aquí llamado con el nombre original arameo que le puso Jesús, Cefas, ¿vale? Piedra. Realmente no sabemos muy clara cuál fue la relación, no sabemos cuál fue en realidad la relación que Pedro tuvo con la iglesia de Corinto, ¿no? Pero parece que se le valoraba quizá porque era el único, por lo menos de los nombres que aparecen aquí, el único apóstol que había convivido con el Señor Jesucristo todo el tiempo de su ministerio. Ya sabéis que el Señor Jesús se apareció a Pablo, pero después, cuando ya el Señor había muerto y resucitado, ¿vale? El que había, digamos, estado codo con codo, sin duda es el apóstol Pedro. ¿Quién tiene la experiencia de Pedro? Ni la tiene Pablo ni la tiene Apolos. Pedro sí. Y finalmente, en estas disputas que había entre ellos, habían, como no, los superespirituales, que decían, no, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolos, para nosotros Cristo. Cristo tiene la máxima autoridad, ¿no? Y este argumento, pues, suena muy superespiritual, ¿no? Y diríamos, bueno, de todos los que han argumentado, quien tiene la razón son estos, ¿no? Los que apoyan solo la autoridad de Cristo. El problema es que usaban este argumento para luchar contra los demás. Por lo tanto, no era tan espiritual como aparentemente aparecía, ¿vale? Así que llegamos al capítulo 3 y versículo 21, donde el apóstol Pablo está terminando la argumentación que está desarrollando, que tenemos registrada en el capítulo 3, y dice al final que nadie se jacte en los hombres. Dice, porque todo es vuestro. Y notad que esta frase se repite 2 veces. 2 veces Pablo dice, todo es vuestro. ¿Qué incluía este todo? Pues lo primero que vemos es que incluía a Pablo, a Apolos y a Pedro. ¿Qué eran estos grandes hombres, admirados cada uno, ¿no?, por su bando de los cristianos de Corinto? Pues Pablo ha respondido en el capítulo 3 y a partir del versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De modo que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo, gran siervo de Dios. Apolos, otro gran siervo de Dios, diferente a Pablo. Pedro, otro gran siervo de Dios. Habían sido regalos para la iglesia. Estos hombres diferentes pertenecen al único dueño absoluto, que es Jesucristo. Porque en realidad ha sido Jesús el que los llamó, el que los dotó y el que los envió a predicar y a consolidar a los cristianos de su tiempo. Así que, en este sentido, estos 3 grandes personajes, pesos pesados de la historia del cristianismo, forman parte del patrimonio precisamente de esa historia, de la historia del cristianismo. De tal manera que, visto desde nuestra perspectiva, nosotros también podemos beneficiarnos para nuestra bendición, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, de lo que estos hombres, estos servidores de Dios, han aportado en su tiempo.
y aquí tenemos los escritos, estamos consultando los escritos de Pablo, podemos consultar los escritos de Pedro. Los de Apolos no, pero sabemos que fue un hombre usado por Dios también. Nosotros hoy, la iglesia local de calle Pitar del Río 27 bis en Barcelona, existimos porque somos la continuación histórica, junto con otros, obviamente no somos los únicos, somos la continuación histórica del trabajo de otros hermanos y hermanas que nos han precedido, desde los primeros cristianos hasta ahora, todos los que nos han precedido, y que en su tiempo formaron la Iglesia de Jesucristo. Ellos formaron parte de la Iglesia de Jesucristo históricamente como nosotros lo estamos formando ahora. Ahora nos toca a nosotros, junto con el resto de hermanos en el mundo. Y forman parte de nuestro patrimonio cristiano. No lo podemos ni debemos olvidar. Pablo, Apolos y Cefas forman parte de nuestro legado histórico como Iglesia de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo sigue aportando más patrimonio. El mundo también. La palabra mundo en este contexto tiene un significado un tanto amplio. Digamos que sería todo aquello que existe en el mundo físico, todo aquello que ha sido creado directamente por Dios y que abarca no solamente la Tierra, con todo lo que existe, sino todo el universo creado, todo lo que contiene el universo. Dicen los científicos, lo voy a leer exactamente para que no me equivoque, que nosotros, los seres humanos, somos solo motas de polvo en una mota de polvo en las inmensidades inconmensurables del cosmos. Pues mira, todo esto es tuyo. Todo lo que abarca el dominio de Dios en todo el universo creado, el que conocemos y el que todavía desconocemos. Así que el mundo forma parte de nuestro patrimonio cristiano. Siguiente posesión. La vida. La vida física y la vida espiritual, que en la persona de Cristo están unidas. Todo lo que significa estar consciente y estar vivo. La vida. La vida es el mayor regalo que tenemos y forma parte de nuestro patrimonio. Siguiente posesión. Sería lo contrario. La muerte. ¿Cómo? La muerte. La muerte, dice el apóstol Pablo, que también forma parte de nuestro patrimonio. La muerte es nuestra. Pero en Cristo Jesús ya no estamos a merced de la muerte, sino que es al revés. La experiencia de la muerte ha pasado de ser una desolación, de parecer el fin, ha pasado a un preludio de vida. Porque sabemos que la muerte no es el final de la vida humana, sino que es, en nuestro caso, el paso a otro tipo de vida, la vida eterna, la vida de Cristo. Por eso, la muerte ahora forma parte de nuestro patrimonio, porque ya sabemos que hay esperanza. No es el final, ¿no? Mucha gente se enfrenta a la muerte diciendo, se acabó, ¿no? Esta persona ya no la volveremos a ver más en la vida. No es cierto, porque va a haber una resurrección para todos, ¿eh?
para los cristianos y para los que no son. La muerte forma parte de nuestro patrimonio. Siguiente posesión. Lo presente. Lo presente. Y esta idea se concentra en lo que es precisamente ahora nuestra vida temporal en la tierra. Es nuestro ahora. Es nuestra oportunidad de vivir la vida humana, ¿vale?, desde la perspectiva de Dios. Tenemos una tendencia a infravalorar nuestra experiencia de ahora, ¿vale? Sobre todo si la comparamos con la idea que va a venir después, con lo que nos espera, que será mejor, ¿vale? Sin duda. Es cierto, ¿no? Antes lo hablaba con Sole, que esta vida está llena de problemas y dificultades, ¿no? Sobre todo cuando ya el cuerpo está que no chuta, ¿no? Pero también reconocemos que esta vida, aquí en la tierra, es una vida valiosa, es una vida que vale la pena vivirla, que tiene su atractivo, que tiene su porqué, ¿no? Y lo cierto es que hasta que no llegue el futuro, lo que tenemos es lo presente, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que vivir es el presente, sean cuales sean las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Pero lo que tenemos ahora en nuestras manos es el presente y no lo hemos de infravalorar, al contrario, lo hemos de valorar y hemos de intentar disfrutarlo y administrarlo conforme a la voluntad de Dios, obviamente. La vida no es para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Nosotros que tenemos el conocimiento precisamente del Señor, podemos disfrutar del ahora a pesar de las dificultades, los problemas, el pecado, etcétera, etcétera. Así que, hermana y hermano, lo presente forma parte de nuestro patrimonio también. Y esperamos la siguiente posesión, dice el apóstol Pablo, lo porvenir, lo que llegará después. Caramba, un nuevo mundo, una nueva creación, una nueva historia para el ser humano, una regeneración de todas las cosas creadas que va a producir el Señor Jesucristo cuando tome el control absoluto de la historia, cuando vuelva en su segunda venida. Un nuevo mundo que en la actualidad está fuera de nuestra imaginación. No tenemos ni idea de cómo será, ni idea. Pero no hay problema, porque no depende de nosotros. Lo revelará el Señor Jesús. Así que no hay problema. Será Él el que lo revelará. Y esa nueva era desconocida forma parte de nuestro patrimonio. Y esta idea es interesante porque es algo que se revelará en el futuro, ¿vale? Pero el apóstol Pablo dice que ya es vuestra. Ahora ya es vuestra. Todo es nuestro. Todo forma parte de nuestro patrimonio cristiano. Pero el apóstol Pablo sigue en el último versículo, en el versículo 23, para demostrar que nada de lo que hemos dicho hasta aquí, de lo que hemos considerado, nada sería posible sin la intervención del Señor Jesucristo. Decimos muchas veces que si tienes a Cristo en tu vida, pues diríamos, todo este patrimonio es tuyo. Y si no tienes a Cristo en tu vida, pues no tienes nada absolutamente. Pero la idea del versículo 23 no es esta, es justamente la contraria. Fíjate en el versículo 23. Porque no se trata tanto de tener a Cristo, sino de pertenecer a Cristo. Es decir, formar parte nosotros de su patrimonio. Y vosotros de Cristo.
Y sigue diciendo, y Cristo, la persona de Cristo, forma parte del patrimonio de Dios. ¿Cómo se forma parte del patrimonio de Cristo? La respuesta es por la fe en su persona y en su obra. Jesús es el regalo de Dios para toda la humanidad. Todo lo que hay, todo lo que existe, tiene su razón de ser precisamente en la revelación, en la manifestación de la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que existe le pertenece porque Dios se lo ha dado. Pero aunque le pertenece por derecho de autor, porque Él es el creador de todas las cosas, a causa del pecado humano, ha tenido que hacer una obra de redención, una obra de reconquista, una obra de rescate. Ha tenido que comprarnos para ser su posesión y ha pagado un precio, que es el precio de su propia vida en la cruz. Una vida auténtica, una vida entregada, pero también recuperada con la resurrección del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo hace 2000 años a este mundo, su muerte en la cruz a nuestro favor, su resurrección, su ascensión y su segunda venida, que se puede producir en cualquier momento, son las que dan sentido a nuestra existencia. Y es este Jesús el que quiere comprarnos, el que quiere que formemos parte de su patrimonio, el que quiere rescatarnos y ha dado su vida precisamente para conseguirlo. Y es este Jesús el que quiere compartir todas las cosas, la posesión y el disfrute de todas las cosas un día contigo y conmigo en ese mundo futuro. Así que ninguno se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.